Bueno, poniendo... me vino sueño. Esto pasa cuando todo esto es así, absolutamente espontáneo y sale lo que tiene que salir y no estamos armando una historieta de circo social. Bueno, decirles lo siguiente. A mí una de las cosas que más me impactó, fue reconocer, después que lo expresó Brigitte Charpentier-Ribes, que el desprecio es energía asesina. Que el desprecio es energía asesina. Como ven, lo respiro. Porque en cada uno de nosotros se nos salta, a través de nuestro desdoblado, elementos de la sombra donde somos despreciadores. Que en la naturaleza no existe el desprecio. En la naturaleza no existe un desprecio. Entre dos elementos de la naturaleza, donde uno dona su carcasa material para ser alimento del otro, al servicio del superorganismo que juntos componen, no hay desprecio. No existe el desprecio. Eso es una lectura humana desde la distorsión de la percepción humana. Existe todo lo contrario al desprecio. Existe un dador de amor, que es el máximo dador de amor, que es el acto de donar su carcasa material. Y ese donar la carcasa material, ¿al servicio de qué? Al servicio del superorganismo que los compone a todos. Al servicio de la vida y del equilibrio del superorganismo que los compone a todos. Miro hacia el campo, miro hacia el verde del campo. Les muestro hacia dónde miro. Miro hacia ahí. Es como si pudiera poner mi mirada allá lejos y hacer descansar mi mirada en el horizonte. Y cuando descanso mi mirada en el horizonte respiro de otra manera. Y cuando respiro de otra manera, es como que le hago lugar a que la pregunta y la respuesta se encuentren. Como que hiciera espacio para que la pregunta y la respuesta se encuentren. El desprecio del otro, cuando un elemento desprecia a otro, es que de alguna forma debajo del desprecio existe
una creencia subyacente, que el otro no tiene derecho a existir siendo como es y estando como está. Entonces, a través del desprecio, se le coarta el camino del destino al otro. Cuando yo te desprecio, te estoy coartando el camino del destino. Fíjense lo que pasa cuando nacen hijos de una pareja tóxica. Y acá está el hijo. El hijo, cuando hay mutuo desprecio, queda en un fuego cruzado. ¿No? Entonces, la mamá desprecia al padre. Y el desprecio que la mamá siente por el padre queda atravesando al hijo. El padre desprecia a la mamá. Ese desprecio queda atravesando al hijo. ¿Cómo ese hijo va a lograr autoaprecio? ¿Cómo este hijo se va a apreciar? Si está atravesado por un fuego cruzado del mutuo desprecio entre la mamá y el papá. Y esto no importa. El padre se puede ir a otra galaxia y la madre se puede ir a otra galaxia. Pues el desprecio, el río del desprecio, va a seguirlos y los va a sostener. Quizás con menos intensidad, pero va a seguir estando ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso en qué? A través de mucho trabajo interior, la mujer comenzó un proceso de transformar su desprecio en aprecio mutuo. Y cuando transforma el desprecio recibido en aprecio mutuo, ese aprecio mutuo se va a mover como aprecio hacia el otro. Pero el otro sigue enfrascado en el desprecio. Desde acá, esta persona que logró el autoaprecio a través de sanar o logró un nivel importante de autoaprecio, desprecia menos o comienza a apreciar a la otra persona. Supongamos que esta persona le dice: nos dañamos mutuamente mucho. Nos dañamos mutuamente mucho porque veníamos muy dañados. Y al venir muy dañados nos dañamos mutuamente mucho. Lo siento, ahora veo todo lo que yo te dañé. También aún veo todo lo que tú me dañaste. Y sano en mí
el daño que tú me hiciste. Y te libero de todo reproche, de toda culpa. Solamente me dedico a sanar en mí el daño que tú me hiciste y hacerme responsable del daño que te hice. Por el daño que te hice, te digo, lo siento mucho, lo siento mucho. Tú me dañaste mucho y yo te dañé mucho porque veníamos muy dañados. ¿Qué pasa con el hijo? La fuerza del desprecio es muy grande y es muy posible que el hijo que está parado acá en el medio, este hijo que está parado acá en el medio, va a sentir la fuerza del aprecio de la madre que le va a permitir apreciar al padre. A través de la fuerza del aprecio de la madre hacia el padre va a poder apreciar al padre. Pero la fuerza del desprecio del padre va a fortalecerse despreciando a la madre. Entonces la madre que se sana a sí misma y sana todas las memorias de desprecio que recibió y todas las memorias de desprecio transgeneracionales de todos los despreciados de su sistema, puede poco a poco minimizar el desprecio e inclusive comenzar a apreciar al padre del hijo. Lo siento, te dañé mucho. Lo siento mucho, te dañé mucho, porque estaba muy dañada. Y por estar muy dañada te dañé mucho. Tú también me dañaste. Sano en mí toda la memoria de desprecio, toda la herencia de memoria de desprecio. Y comienzo a apreciarme. Y a partir de este comenzar a apreciarme, puedo comenzar a apreciarte. Y sano en mí las heridas del daño que me hiciste. Pero fíjense, a través de esta madre, estos hijos van a comenzar a apreciar al padre. Pero atravesados por el desprecio del padre se va a mostrar como desprecio hacia la madre. Hasta que el padre no comience un proceso de sanación del desprecio recibido o de las memorias de desprecio. ¿No? Fíjense, un padre que le dice al hijo, a los hijos, quiero a tu madre lejos, 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 porque tu madre fue lo peor que me ocurrió en la vida. Hay un desprecio por la mitad del hijo, porque el hijo está compuesto de un 50% del ADN del padre y un 50% del ADN de la madre. ¿No? Entonces, de esta forma, el hijo tiene la autorización de parte del padre a activar el ADN que viene de acá. Pero este hijo no puede activar el ADN que le viene de acá. Porque el padre demoniza a la madre. Y entonces el hijo no puede activar el ADN que le viene de acá. En cambio, la madre, que da todo este proceso, sale de ese fuego cruzado, que es la que sanó,
que es la que comenzó a sanar, puede hacer este proceso. Sinceramente, que llegue a este nivel de profundidad, yo no conozco ninguna herramienta que llegue al nivel de profundidad que llegan las constelaciones, y fundamentalmente las constelaciones lógicas, que desde las que se observa desde el punto cero del plano 5. ¿Qué hacemos acá? Y acá yo los vuelvo a llevar al Tumi. No sé si han visto los videos del Tumi o de la resignificación del Tumi. Les pido un poquito de paciencia porque esto es importante. El desprecio que aparece en este campo. El desprecio aparece entre tu consciente y mi consciente. Cuando yo logré llegar acá, cuando yo hice este camino de llegar ahí y ver que todo lo que yo te despreciaba en realidad era desprecio, que se presentaba como autodesprecio, pero que en realidad era una cantidad de desprecio que venía ¿de dónde? Del inconsciente colectivo. Entonces yo desde acá es que puedo comenzar a apreciarte. Voy a mi inconsciente personal, a mi inconsciente familiar, al inconsciente de mi pueblo, al inconsciente de mi país, al inconsciente de la humanidad toda, al inconsciente colectivo, al gran inconsciente colectivo, y desde ahí puedo sanar todo el desprecio que me sea posible. Y a mayor cantidad de desprecio sanado, más puedo yo sanar, más puedo yo mirarte con ojos de aprecio. Pero si tú me sigues mirando con ojos de desprecio, ¿qué le va a pasar a estos hijos? Como veíamos en el esquema anterior, ¿no? Como veíamos en el esquema anterior. Esos hijos van a quedar atravesados, porque esos hijos también están acá, van a quedar atravesados por el desprecio, que en este caso, este desprecio empezó a desaparecer. Entonces, estos hijos van a quedar atravesados por el desprecio, por tu desprecio hacia mí. Pero también se van a nutrir del aprecio que yo tengo hacia ti. Y mientras esta persona no sea capaz de lograr el desprecio que niega,
y lo siga colocando en el otro. Yo te desprecio porque mientras yo te desprecio a ti, evito mirar mi propio autodesprecio y el desprecio de toda mi familia y todos los despreciados de mi familia. Mientras esto no ocurra, porque la sanación total sería así. Yo soy capaz de conectarme con mi autodesprecio yendo a mi inconsciente personal. Toda la carga de desprecio que hay en mi familia, en mi pueblo, ¿no? Toda la carga de desprecio. Toda la carga de desprecios que sabemos que hay en el inconsciente colectivo. Cómo despreciar el desprecio brutal que hay al diferente. El desprecio que hay, no, que hay que sigue habiendo todavía. Todo el desprecio que hay. Se observa el desprecio en la sociedad. Todo este desprecio también tiene un cruce acá. Todo el desprecio que esta línea, ¿no? Esta línea de mis ancestros tuvieron por tus ancestros y todo el desprecio que esta línea de mis ancestros tuvieron por tus ancestros. Y entonces algo se sana, se comienza a sanar profundamente acá. Y todo el desprecio original comenzaría a convertirse en aprecio. Pero para eso se necesita que esta persona también haya hecho un camino de mirar, revisar sus propios desprecios, de revisar todo esto, ¿no? Lo intersistémico, ¿no? Y de poder generar una relación de mutuo aprecio. Mientras todavía una de las personas siga en la actitud de desprecio, mientras el padre tú, el padre o la madre, quien sea, mientras un progenitor desprecia al otro, los hijos, por lealtad a él, van a despreciar a este. Lo van a seguir despreciando. Lo van a seguir invalidando. ¿Qué puede hacer acá? ¿Qué puede hacer esta persona? Desde ahí. Esta persona lo único que puede hacer es mirar el campo de desprecio del otro. Y acá mirar el campo de los despreciados y despreciadores del campo de esta persona. Desde acá puede mirar ahí. Y desde acá puede mirar ahí. Y desde ahí puede decir, si el otro me desprecia, yo voy a mirar detrás de él. Si el otro me desprecia, yo voy a mirar detrás de él. Y detrás de él voy a ver a los despreciados y a los despreciadores. Y voy a mirar detrás de mí a los despreciados y a los despreciadores. ¿Se entiende? A nivel de la constelación, vamos a hacer lo siguiente. Me desdoblo. Estoy yo y me voy a desdoblar. Voy a poner mi yo prima y el tú.
Desde acá yo puedo mirar acá los despreciados y los despreciadores de mi sistema. Los despreciados y los despreciadores de su sistema. Yo puedo mirar detrás de mi yo y puedo mirar atrás. Todos los despreciados y despreciadores que hubo en mi sistema familiar. Los veo a todos. A veces me siento despreciadora como ustedes. Otras veces me siento despreciada como ustedes. A veces me siento despreciadora como ustedes. Otras veces me siento despreciada como ustedes. Quiere decir que cuando es más fuerte el broche que me une a los despreciados, a los despreciadores, ¿no? La intrincación es más fuerte con los despreciadores, yo voy a estar tomada por los despreciadores y voy a ser despreciadora. Porque ahí está el broche, ahí está la intrincación. Cuando de pronto me veo más conectada con los despreciados y siento lo de los despreciados, me voy a sentir más despreciada por el mundo entero. Primero lo veo en mi sistema familiar. Este es el yo, ¿no? El yo observador que observa al desdoblado, ¿no? El doble como yo observador que observa al desdoblado y que observa al desdoblado sintiéndose despreciador o despreciado, despreciador o despreciado, como parte de una herencia, transgeneracional. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar en paz a esos despreciados y despreciadores. ¿Por qué surge el desprecio? Volvemos a lo mismo, por falta de madre tierra. El desprecio al otro surge en el patriarcado. Yo voy a despreciar a aquel que se quiere quedar con lo que a mí me pertenece. Pero como yo tengo hambre de más y más, siempre van a haber despreciadores que quieren más y más y van a despreciar a esos que creemos que se quieren quedar con mi parte. Y mi parte en realidad no es una parte, mi parte es el todo. Los despreciados, en cambio, son aquellos que no son capaces de sostenerse con su parte. No pueden sostenerse con su parte. Es como si estuviese disuelto el potencial deseante y el anhelo del alma, y por lo tanto una desconexión con el propósito de la existencia, con el propósito original de la existencia. Lo mismo acá. Ya les vuelvo a decir, la única forma de sanar estos asuntos tan profundos son las constelaciones. No hay otro sistema de sanación que pueda llegar a este nivel de profundidad. No existe hoy nada, ningún dispositivo que pueda llegar a este nivel de profundidad. Lo que va a suceder es que acá se va a producir una reconciliación y acá se va a poder producir una reconciliación y por lo tanto se va a poder producir una reconciliación ahí y se va a poder producir una reconciliación acá.
Esta es una herramienta, las constelaciones es una herramienta que se sigue actualizando. Cada vez se actualiza más, cada vez va más profundo, cada vez va más profundo hacia abajo y mira desde más arriba. La altura y la profundidad dependen muchísimo, mutuamente. Cuanto más profundo, más alto. Pero también en este sentido. Cuanto más tensión hay en la polaridad, más posibilidades que se dé la distensión, cae y sube. ¿Se dan cuenta de cuál es el movimiento? Voy a poner las manos acá porque es para que se vea bien. Tensión, tensión, tensión. La tensión se vuelve máxima. Imaginamos que hay un elástico. La tensión se vuelve al máximo. Cuando el elástico se rompe, cae y sube. Vamos a hacerlo acá. Máximo de polaridad. Máximo de polaridad. ¿No? Máximo de polaridad. El máximo de polaridad con un polo masculino y un polo femenino. Siempre vamos a encontrar que hay un polo que se muestra como masculino y otro como femenino. Uno como yang y otro como yin. Cuando la tensión se vuelve al máximo, ¿qué es lo que sucede? Sucede la caída. Algo se rompe y se quiebra y sucede la caída. Y cuando sucede la caída, recién se puede ver hacia arriba. Máximo de tensión, quiebre o ruptura, caída y torsión hacia arriba. Caída hasta tocar el punto de inflexión y desde ahí torsión hacia arriba. Entonces, a veces, cuando lo que sentimos es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y nosotros sentimos que estamos al borde de estallar, cuando sentimos que estamos al borde de estallar, porque lo que hemos percibido, lo que a través de lo que hemos absorbido del medio y lo que hemos percibido y absorbido del medio es tanto, 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 que podemos tener un estallido destructivo, donde nos destruimos y destruimos todo alrededor. Lo mejor es la redota. Decía Artigas, la redota no es derrota. La redota es una retirada estratégica para poder revisar, sanar y fortalecerse. Por algo el campamento donde se fueron en la redota se llamaba campamento de purificación, donde iban a sanarse. Para la redota, todos dejaron todo por el camino, todo. Dejaron sus ranchos, dejaron sus animales, dejaron todo, sus plantíos, dejaron todo. Se fueron en la redota, al campamento de purificación. Y ahí, desde el campamento de purificación, tuvieron un proceso de sanación que dio fuerza y claridad para volver. Recuerden, una huida es una cosa, una retirada estratégica como una redota es otra bien diferente. A veces la redota es lo más sabio.
Y a veces es necesario, cuando nos damos cuenta que hemos chupado tanto, 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 y que lo que chupamos de la afuera removió cosas de adentro y se hizo una mezcla entre las cosas que chupamos de afuera y las cosas esas cosas que chupamos removieron internas, y entonces estamos convertidos en una bomba de tiempo. Cuando estamos convertidos en una bomba de tiempo, es súper necesaria la redota, la retirada de estrategia, para mirar con distancia, para sanar las heridas, tanto las que fueron ejercidas desde afuera hacia adentro, como las que despertaron de adentro, como las que despertaron desde adentro. Entonces, sanar, sanar, sanar. Y esto de la redota habla de una sabiduría muy grande. Y cuando todavía el desprecio del otro nos duele y nos afecta, es porque el desprecio del otro activa autodesprecios y desprecios ancestrales en nosotros. Y esto no se resuelve si yo activo el mismo desprecio ante el otro. El padre de mis hijos me desprecia, y entonces yo le devuelvo una catarata de desprecio igual. Él me desprecia y yo lo desprecio. Él me dice: tú eres lo peor que me sucedió en la vida. Y yo le digo: tú eres lo peor que me sucedió en la vida. ¿Dónde quedan nuestros hijos? Son hijos de lo peor. Son hijos de la peor madre y del peor padre. Y unos hijos que son hijos de del peor padre y de la mejor madre, ¿cómo encuentran el camino? ¿Cómo logran autoapreciarse si son hijos de la peor madre y del peor padre? No van a lograr aprecio jamás. Entonces yo a esta altura no uso la palabra amor, porque la palabra amor, como la palabra Dios y como tantas otras palabras, están tan contaminadas y son unos comodines que sirven para cualquier cosa, y generan unos enredos, porque vos le preguntás, y la gente usa la palabra amor, y no le preguntás qué habla. Amor, amor, amor. No, no hay una idea de lo que es el amor. Entonces sintonizan en un personaje tomado por la amorosidad, y bajo cuerda está el desprecio. Por debajo subyace el desprecio. Pero el personaje de la amorosidad sale divino, y por debajo está el desprecio. Y no funciona así. El aprecio proviene de todo el desprecio reconocido, asumido, explorado y trascendido. El aprecio es la resultante de todo el desprecio reconocido, asumido, explorado y trascendido. Ese es el resultado de ¿qué? Ese es el resultado del aprecio. El aprecio como resultado. El aprecio no nace. Ay, ahora voy a volverme apreciadora.
Y voy a conectar con el aprecio y a empezar a apreciar y apreciar y apreciar. Eso es un invento, eso no existe. De la misma forma, nuestro amor, si entráramos a hablar del amor, es el resultado de todo el desamor reconocido, asumido, explorado y trascendido. Entonces, los que comenzamos estos caminos, a veces percibimos cosas que los demás no perciben. Se puso en marcha un circo social, se puso en marcha un circo social, y en el circo social están pasando infinidad de cosas. Y los que somos más vulnerables, porque tenemos el cuerpo de individuación finito como una tela de cebolla, absorbemos y absorbemos y absorbemos, y chupamos y chupamos y chupamos y absorbemos, ¡puah! De todo. Y a veces estallamos. De todo lo que chupamos, a veces estallamos. Estallamos en una explosión. Si no, implotaríamos. Y la implosión se daría como una ACV, por ejemplo, como un infarto, por ejemplo. El chupar, chupar, absorber, chupar, chupar, absorber y no poder procesar, ¿no? O estallás explosionando o estallás implosionando. Entonces la gran sabiduría está por retirarse a tiempo. La famosa redota, retirarse a tiempo, que no es huida, es ponerse a salvo para evitar dañarse y dañar al otro. A veces lo podemos hacer, otras veces no. Pero es la redota, cuando uno se conoce y sabe que puede estar a punto de estallar, o que pegó un pequeño estallido, pero sabe que si sigue en determinado lugar puede llegar a un estallido muchísimo más grande. La redota es maravillosa. Y para mirar desde esa distancia y comprender lo que está en juego. Esta cultura es una cultura donde el desprecio está impregnándolo todo. Los humanos somos seres que despreciamos. Observen las redes sociales y observen el nivel de intercambio a través del desprecio brutal o de la falsa amorosidad. Y cuando hay falsa amorosidad debajo, hay un desprecio que está tapado, la alfombrita de la falsa amorosidad, y abajo de la alfombra está todo el desprecio. Entonces, hacernos cargo del desprecio, lo despreciados que hemos sido, lo despreciados que hemos sido, lo despreciadores que hemos sido, y la herencia que tenemos, la herencia de desprecio que tenemos desde hace siglos. En América Latina podemos empezar por el tremendo desprecio, el enorme desprecio a los negros y a los nativos. Y hoy Elon Musk está diciendo
que a los subhumanos desechables hay que dejarlo morir. Hasta que las mayorías aceptan que es necesario la pena de muerte para eliminar a los desechables, a los subhumanos desechables. Entonces, si nosotros no somos capaces de ver eso, y de ver que eso que está en el macrosistema, que está infestando al macrosistema, en este caso el superorganismo que es la humanidad, está en cada uno de los demás sistemas. Está en la familia, está en uno mismo, está en nuestro pueblo, está en nuestra raza. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando dibujan a los alienígenas, cuando hacen ilustraciones que refieren a alienígenas, a los alienígenas buenos, los hermanos mayores que vienen a sanarnos, son de tez blanca, ojos celestes y pelo rubio. Mensajes subliminales todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Las razas superiores, las razas intergalácticas superiores son estilizadas de piel blanca, ojos celestes y cabello rubio. Ay Dios santo. Bueno, no tengo mucho más que decirles. He pasado un fin de semana bastante difícil. Estuve formando y formé parte de un circo social. Y me acordaba mucho de un programa que había que se llamaba, una Cristina, no me acuerdo cuánto, que llevaba a familias y toda la familia empezaba a criticar a alguien que intentaba defenderse y no podía, y lo acribillaban, y después todo el mundo lo hacían salir por una puerta, la puerta de la condena, mientras todo el público grega, que se vaya el desgraciado, que se vaya el desgraciado. Bueno, estuve en un evento de un circo social donde eso estaba presente, pero nadie lo decía. Pero se sentía el desgraciado, el desgraciado. ¿No? Fue el intento de una cacería de brujas, donde se intentaba hacer una cacería de brujas de una persona que resistió a un grupo como de 30 personas, donde él era el desgraciado, al que se intentaba quemar en la hoguera, simbólicamente. Todos mirándolos con la mirada del desgraciado. Y ser en todo ese grupo, sentir que era en ese grupo la única que percibía eso. Y ver a esta persona que soportó ese lugar con una dignidad impresionante. De ver que esta persona sostuvo la situación con una dignidad impresionante, porque de alguna forma sabía que algo tenía que hacer en ese lugar. Y el final así lo corroboró. El final así lo corroboró. Estuvo ahí para el rescate final. Estuvo ahí para el rescate final. La gente que arma estos circos sociales, ¿tiene conciencia de lo que hace? No.
Hoy me decía una persona, ¿no hay cosa más terrible que poner las velas, pedir deseos y soplarlas? Cuando tú en un ritual pides un deseo y enciendes una vela para que sostenga ese deseo, no la apagas, no la apagas. Tú colocas la vela que supuestamente tiene un deseo para que ese deseo de la personalidad se alinee con el anhelo del alma y se alinee con se alinee con el propósito de la existencia. Y enciendes la vela y la colocas en un lugar. Tú pones el deseo de tu personalidad. Y a través de la vela se va a ir alineando con el anhelo del alma y con el propósito de la existencia. Y para que ese proceso se vaya logrando, la vela tiene que quedar encendida hasta que termine de derretirse. Hasta el último palpitar de la llama. Eso me lo acaban de decir hoy, yo no tenía conciencia. Y también esto viene de alguien que cuando le hacen cumpleaños y le ponen la torta con las velas y le piden que pida los deseos y sople, desde chico no lo quiso hacer. Y todos se burlaron de él y todos se reían de él y todos se burlaban de él. Y él nunca accedió, porque si yo estoy plantando un deseo, no lo puedo matar. Si soplo la vela, estoy matando el deseo. Y todo lo hacemos al revés. Todo lo hacemos al revés. Todo lo que hemos aprendido está al revés. Y yo esto lo vi hace 1 hora y media, 2 horas. Cuando en una llamada telefónica me puse a conversar con alguien y conversando con ese alguien, ¡oh!, me cuenta, sí, a mí el tema de los cumpleaños, la verdad que me resulta muy difícil porque esto, lo otro, patatín, patatá. Bueno, estoy transitando un periodo de la redota, porque este fin de semana fue devastador. Porque fue tanto el nivel de locura que percibí por todos los rincones, tanto el nivel de locura que percibí por todos los rincones, que sin duda es porque de alguna forma he reconocido mi propia locura. Si no hubiese podido reconocer mi propia locura, no podría reconocer la locura externa. Solo quienes hemos reconocido la propia locura podemos reconocer la locura externa. Eso es así. Así que a esta persona que sostuvo este circo social, a esta persona querida que sostuvo este circo social con una entereza impresionante, con una dignidad y con una entereza impresionante, a todas las miradas que de alguna forma estaban programadas como para ver en él el desgraciado, y se quedó ahí para cumplir la función, la última función. Dar la contención necesaria al ser que estaba siendo más acribillado, al ser que tendría que haber sido el más cuidado de todos y que estaba siendo más acribillado.
en el juego del circo social. Y sí quedó ahí, para proteger, para defender y para recibir en sus brazos a ese ser que se entregó a un descanso profundo, 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 porque quedó saturada de lo que circulaba en el circo social. Mi profundo respeto a ese ser. En algún me preguntaron cómo se montó a ese circo social. Tenía que ser una tarea ahí. Ese circo social se iba a armar sin él. Y de alguna forma él supo que tenía una tarea para hacer ahí, que era intentar contener a esa almita que fue acribillada durante el tiempo en que duró la parodia. Y tuvo que quedarse para generar la contención final. Los que percibimos, los que tenemos una percepción sutil de lo que está pasando en los ambientes y en los circos sociales, los que percibimos lo que está pasando en esos circos sociales, a veces no la pasamos bien, porque cuando denunciamos lo que está pasando, y lo denunciamos, y lo denunciamos, y lo denunciamos, la etiqueta primera es que somos locos, y recibimos cataratas de desprecio de todas las formas habidas y por haber, y también percibimos cuando se nos trata de locos. Los locos, los raros y los enfermitos. Claro que tenemos también nuestra cuota de locura, que es grande. Pero no se nos etiqueta de locos por la locura interna, sino porque además de reconocer la locura interna, reconocemos la locura externa y la denunciamos. Por eso se nos etiqueta de loco. No por la conciencia que tengamos de la propia locura, que es de última la que nos permite ver la locura externa, sino porque denunciamos la locura externa, esa locura que nadie quiere ver. De todas formas, con todo esto hay que ir despacio, hay que ir cuidándose. Hay que saber cuándo lograr una retirada estratégica o una redota para no estallar, ya sea en una implosión donde nos dañamos profundamente o en una explosión donde dañamos a los demás. El proceso no es por implosión o por explosión. El proceso está por expansión. Ni implosión ni explosión, por expansión. Y para la expansión se necesita procesar. Lenta y profundamente procesar. Tensión, ruptura, caída y torsión. Hasta la próxima.